Asturias, este lugar que nos enamora, que queremos como a la nuestra má y del que presumimos siempre es que podemos. No hay nada como agarrar el coche y visitar cada requeixo de Asturias para disfrutar. ¿Cómo? ¿Que no tenéis coche? Tranquilos, que si lo vueso oye caminar, también tenemos de algunas de las rutas de monte más guapes de Asturias. Esperemos que tengáis bien de agua porque va a haceros falta. Agarramos la mochila y... ¡entamemos! Número 4. El desfiladeru Lexanes puede atoparse entre los concellos de Santo Adriano, Quirós y Proaza. La hacienda tallóse en roca, nun viejo proyecto para conectar los pueblos de Pedrovella, Rebollada y Dosangu col Valle de Trubia. Caminando hacia Pedrovella pueden atravesarse de ellos túneles esculpíos en piedra, nun lle una ruta muy exigente. El so recorrido de ida y vuelta son alrededor de unas 3 horas y pico, con un percorrido de 8 kilómetros y 500 metros de desnivel, apto para cualesquier edad y cualesquier época del año. Según cuenten leyendas, en esta ruta puedes atopar de alguna xanina que guía a los excursionistas más despistados para guiarlos. ¿Atopasteis vosotros a alguna? That would be so cool. Número 3. En el concello de Sobrescoviu podemos topar la Ruta al Alba, que sigue el percorrido de la vieja pista minera del Camín de Yaimu de 7 kilómetros que a su vez es fiel al cauce del río Alba. Entama en Soto, junto a un llavaderu, atraviesa les foces de Yaimu y termina na Cruz de los Ríos, donde en medio de la vega hay un viejo abellugu de caza. Esta ruta está catalogada como monumento natural y está incluida en la zona de especial protección para las aves de redes y en la reserva de la biosfera de redes por la fauna, que incluye como flora representativa falles, tilos, techos y cornicabres, y como fauna águiles reales, ñerbatos acuáticos, truches y llondrigues o nutrias. Unos puertos que tienen nutrias pero sirenes ninguna. Número 2. A través del Picos de Europa entre Gión y Asturias tenemos una de las rutas que más me fixo sufrir a mí na mi vida, la Ruta al Cares. La Ruta al Cares discurre por la garganta divina del río Cares y trátase de un camín escarbau a medio altor de unos 11 kilómetros. Considerado como uno de los más guapos para los excursionistas, percuerre al través de grutes, pontes y senderos excavaos na roca. El percorriu pe la Ruta al Cares y a partir de Caín y pasada la presa, el camín entra na garganta pe los túneles de la conducción del agua y deja atrás la ponte de Trascámara, desciende hasta el río y pasa a la otra oriella, donde se torna de un altor más cerrado. Volviendo a pasar el río na ponte Bolín, continúa peles armadures y les párvules hasta la pequeña pradería de Coliembru. Tras subir mediante un recuesto que algama los 200 metros de altor, desciende al entamu de la carretera Cabra-Liegapa y llega finalmente a la ponte de Poncebos. Y si facéis como yo cuando la fixi nada más llegar, llores, beses el suelo y sueles non dar un paso más na to vida en chamás. Que traigan ya el coche, por favor. Everything you're doing is bad. I want you to know this. Número 1. La hacienda Losu, que está en los concellos de Proaza, Teberga, Quirós y Santo Adriano, va pel camín donde antaño estaba el tren minero que percorría el valle del río Trubia desde las localidades de Santa Marina y les mines de Teberga. La ruta está disebrada en 3 tramos de casi 30 kilómetros en total. El primero, por cierto, pasa cerca al desfiladeru Lexanes. Aparte de atoparnos con un guapo paisaje dibujado por los túneles del viejo ferrocarril, el Banzao de Valdemurio o el Chano, la posibilidad de ser un de las pocas rutas en Europa donde topar osos, eso sí, hay que tener cuidado con ellos, que estos no te canten el busca lo más vital, y es lo que fae de esta ruta una de las más visitadas de Asturias. ¡Huele a historia! Y hasta aquí un refrito asturiano más. Y si entá tenéis ganas de saber más cosas de Asturias, no dejéis de ver el último refrito especial del mes de Asturias que vamos a sufrimos la viniente semana. De mientras,
cuéntanos nos comentarios cuál é la ruta más dura que fixiste.